Feliz semana, queridos amigos. En esta noche tenemos un tema muy interesante, un tema que ustedes mismos escogieron. Tenía preparado dos temas. Revelando el día en el que el Señor Jesús va a volver por segunda vez. Y el otro era un análisis profético igual respecto al panorama actual sobre la guerra entre Irán e Israel. Pero como eligieron este tema, voy a exponerlo. Es un tema corto, no lo voy a hacer tan largo en realidad, lo voy a compactar, porque sí es un tema amplio, es un tema profético, que tiene muchas aristas muy interesantes, pero en esta noche simplemente voy a dar los argumentos bíblicos en el que el día en el que el Señor Jesús va a volver. Porque sí hay un día. Mucho ojo con esto. No voy a decir la fecha, porque nadie sabe la fecha. Yo no puedo decir que Jesús viene en esta fecha, en el 13 de octubre del 2031. No puedo decir eso porque nadie lo sabe. Nadie sabe la hora tampoco. Que Jesús vuelve a las 12 de la medianoche. Tampoco, porque absolutamente nadie lo sabe. Pero Dios nos da las evidencias bíblicas del día, porque sí hay un día destinado que Dios ha puesto para que Jesús vuelva. ¿Qué día es? Una vez más, aquí no voy a dar fechas, porque si doy fechas me voy a equivocar. Lo que sí estamos seguros es de que somos la generación final. Eso 100% seguro. Somos la última generación. Pero para los que ponen fechas están equivocados. Conozco varios. Pero bueno, vamos a comenzar con este tema. Y les hago la pregunta primero. Jesús vino a la tierra por primera vez. Pero Jesús vino con una misión. Jesús vino como el Mesías sufriente. Vino a morir para expiar nuestro pecado. Ahora, el tema aquí es, ¿en qué día? Y es la pregunta que les lanzo a ustedes. ¿En qué día Jesús se presenta como el Mesías? ¿En qué día Jesús dice, yo soy el elegido, yo soy el Mesías? ¿Qué día es? Y vamos a la evidencia bíblica, vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al versículo 21. En estos versículos nos van a decir en qué día Jesús dijo, yo soy el Mesías, yo soy el elegido. Lucas 4, 16 al 21. Y dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día sábado. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿En qué día Jesús, como de costumbre, entró a la sinagoga? Un día sábado, Shabbat, séptimo día. Versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Jesús se paró enfrente de la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías. Para que quede bien claro esto. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. Aquí viene lo interesante. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó.
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y Jesús les dijo, hoy ¿qué es? Sábado. En el contexto de la lectura, Jesús les dijo, hoy sábado, hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Aquí estos versículos nos explican que Jesús fue a la sinagoga el sábado, como de costumbre, se levantó a leer enfrente de todos y se le dio el rollo del profeta Isaías, y Jesús abrió en el lugar exacto y preciso para ese momento. ¿Y cuál versículo era? Que era el libertador. En pocas palabras. ¿En qué día? Jesús les dice hoy, sábado, esa escritura del profeta Isaías, que iba a venir un libertador, se cumplió delante de vosotros. Y sí, por supuesto, aquí lo voy a decir claramente, Jesús, el Señor Jesús, va a volver un sábado. La segunda venida de Jesús va a tener lugar en un día sábado, no en domingo, no en lunes, no el miércoles. Jesús viene un sábado. Vamos a la siguiente evidencia bíblica. Vamos al libro de Mateo. Yo creo que con esta evidencia, mis amigos, con la primera evidencia, yo creo que tiene lógica. No creo, tiene lógica. Porque en la primera venida Jesús se presenta como el Mesías en sábado. En su segunda venida se va a presentar como el Rey y Salvador de los que creyeron en Él. Tiene todo el sentido del mundo. Pregúntate, ¿por qué Jesús vendría un domingo? ¿Por qué Jesús vendría un miércoles entre semana? ¿Por qué Jesús vendría un lunes? No tiene sentido. Además, Dios se rige con un calendario. Dios tiene un calendario profético y Dios se basa en ese calendario. Es un Dios de orden. Él sabe el fin desde el principio. Y así como Jesús se presentó como el Mesías en un día sábado, no domingo, no miércoles, no jueves, asimismo se va a presentar como el Rey y Salvador en su segunda venida, un sábado. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 9 al versículo 14. Aquí no lo voy a leer todo. Voy a leer ciertos fragmentos. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, dice Jesús, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en sábado? Y Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en sábado, no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito, es permitido hacer bien en el día sábado. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salieron los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirles. ¿Qué enseña aquí esta lectura? Mis amigos, la lectura anterior, ¿qué decía? Jesús vino como el Mesías, se presentó como el Mesías un día sábado, como el libertador a los cautivos, como el sanador de los ciegos, de los enfermos. Jesús, si se fijan, la gran mayoría de milagros de Jesús fueron en sábado. Por no decir todos. Pero la gran mayoría de milagros que Jesús realizó cuando Él vino acá fue un día sábado. No fue domingo una vez más,
No fue lunes, no fue martes ni miércoles, un día sábado. Y eso es simbólico, eso tiene un significado totalmente profundo. Y aquí hace la pregunta a Jesús, ¿es lícito, es bueno salvar al hombre en sábado? Y Jesús mismo responde, claro que es lícito. Claro que es lícito salvar al hombre de su opresión, de su pecado en día sábado. Y esto es mucho más profundo, mis amigos, porque si uno lo lee así nada más, ok, Jesús simplemente sanó a una persona un día sábado más. No, Jesús trae libertad, trae sanación los sábados. Y un día sábado Jesús volverá. Y un día sábado Jesús va a libertad a su pueblo. Y un día sábado Jesús va a hacer inmortales a los que creyeron en Él. Va a quitar toda mortandad, toda dolencia y toda enfermedad a los que creyeron en Él un día sábado, en un futuro muy cercano. Esa es la profundidad de por qué Jesús se presentó como libertador un sábado y por qué Jesús realizaba en sábados sus milagros. Porque el sábado es sinónimo de liberación del pecado. Y una vez más, Jesús cuando vuelva por segunda vez, Jesús nos va a librar de la muerte y del pecado una vez más un día sábado. Vamos a la siguiente evidencia. Quedan solamente dos. No quise poner más. Aunque hay una vasta evidencia, mis amigos, y una vez más, esto es un tema muy amplio. Aquí simplemente lo hice compacto para que no pueda ser tan tenso. Vamos al libro de Juan, a la penúltima argumento. Libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. No lo voy a leer todo, simplemente aquí los invito a que lo lean. Juan 5, del 1 al 18. Pero aquí voy a leer ciertos fragmentos importantes. Dice en el versículo 15, para tener un poco de contexto. El hombre se fue y dio aviso a los judíos. ¿Cuál hombre? Un hombre que fue sanado por Jesús en sábado. Que Jesús era el que le había sanado. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacían estas cosas en el día sábado. Los fariseos, Los fariseos hipócritas, ellos le decían a Jesús, oye, tú sanas en sábado y estás trabajando en sábado porque estás sanando. Pero la enseñanza de Jesús no es que debemos de trabajar en sábado. La enseñanza de Jesús es que es lícito, es permitido hacer el bien en sábado. Es permitido trabajar en la voluntad de Dios en sábado, no trabajar secularmente, trabajar espiritualmente en favor del hombre, porque el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Lo dice Jesús también. Y el versículo clave de esta lectura es el 17. Y Jesús le respondió a los fariseos hipócritas, ¿por qué trabajas en sábado si no es lícito? Entre comillas. Depende cuál trabajo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mis amigos, Dios y el Padre, Jesús y el Padre trabajan en sábado. Pero no trabajan secularmente. Jesús nunca quebrantó el sábado. Si Jesús hubiera quebrantado el sábado,
hubiera sido pecador. Y si Jesús hubiera sido pecador, no hubiera muerto por nosotros. Pero como Jesús nunca pecó, murió por nosotros y tenemos salvación. Aquí el versículo clave es que Jesús y el Padre trabajan en sábado. La pregunta aquí es, ¿en qué trabajan? En la liberación del hombre, una vez más. Jesús trabaja y Dios trabaja en sábado en pro del hombre, para librar al hombre del pecado, para librar al hombre de la enfermedad. Y aquí te digo una cosa, si tú estás enfermo, físicamente, espiritualmente o de cualquier otra manera, el día sábado es el día indicado para que le pidas a Dios sanación. Bíblicamente hablando, Dios puede hacer milagros cualquier día, un domingo, lunes, martes, pero cuando Dios está más dispuesto, por así decirlo, a contestar tu petición es un día sábado, porque el día sábado es sagrado y es un día apartado para Dios únicamente. Y como la Biblia enseña que el Señor Jesús hacía sus milagros en sábado, tú puedes ser sanado en sábado si tienes fe. Porque el Señor Jesús así lo enseñó. El Señor Jesús y el Padre trabajan en sábado, en pro del hombre, de la salvación del hombre. Por eso, una vez más, la segunda venida de Jesús va a ser un día sábado, para librarnos de la muerte, para librarnos del pecado. Va a ser un día sábado. No va a ser un domingo, una vez más. Yo lo repito porque la gran mayoría de cristianos piensan que el domingo es el día del Señor. Eso no es cierto. El día del Señor aún es el sábado. Es el sábado. Vamos a la última evidencia. Y esta evidencia es muy, muy clara y nos abre aún más el panorama en el día en que Jesús vendrá. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 12. Versículos 6 al 12. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, los discípulos querían saber la fecha exacta cuando Jesús regrese por segunda vez. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, aquí el contexto es que Jesús está por ascender a los cielos. Y están los discípulos alrededor de Jesús preguntando cuándo va a volver por segunda vez. Y aquí Jesús les dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, quienes, los discípulos, fue alzado Jesús, y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos de los discípulos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, eran ángeles. Verso 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Mucho ojo con esto. Una vez más, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, palabra clave, como le habéis visto ir al cielo. Ahora, versículo 12.
Entonces volvieron a Jerusalén, quienes, los discípulos, desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, porque Jesús ascendió en el monte de los olivos, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino, escuchen bien esto, camino de un sábado. Es decir, el punto principal, Jesús, el Señor Jesús, ascendió a los cielos un día sábado. Él ascendió y fue recibido en una nube que eran ángeles un día sábado. Y dice el ángel dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Claro, Jesús va a volver con una nube, que son ángeles, una vez más. ¿Pero en qué día? Ahora te pregunto a ti, si Jesús se presentó como el Mesías un día sábado, si Jesús sanaba en sábado, trayendo libertad, sanación en sábado, y si Jesús ascendió a los cielos un sábado y va a volver otra vez, así como se fue, ¿qué día va a volver Jesús por segunda vez? Te hago la pregunta. Con toda esa evidencia bíblica, te hago la pregunta ahora, ¿qué día Jesús va a volver? ¿Un domingo? ¿Un lunes? ¿Un miércoles? No tiene sentido eso. Va a volver un día sábado. Jesús vuelve un día sábado. Bíblicamente hablando. Aquí no me adentré mucho en profecía, porque es muy tedioso. Es muy tedioso, muy largo, muy amplio. Aquí solamente quise dar la evidencia bíblica de que Jesús le dio importancia al sábado y el sábado tiene un significado muy, muy profundo. Y la segunda venida del Señor va a ser sábado, donde va a traer la sanidad eterna y la liberación eterna a los que creímos en Él. Tiene todo el sentido del mundo, mis amigos. Todo el sentido. Aquí no pueden decir que esto me lo inventé. Esto es bíblico. Aquí lo analizamos bien. Es claro. Aquí no hace falta que yo empiece a decir cosas de más. Simplemente leí la palabra y la misma palabra se explicó. Y dimos con los argumentos. Y son sólidos. Claro, va a haber hermanos que no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Hermanos que van a decir, no, es que el día y la hora nadie lo sabe. Eso es cierto. Nadie sabe el día y la hora. Eso del día y la hora significa a una fecha. Una vez más, yo no voy a poner fechas. Mi mensaje no es poner fechas. Mi mensaje no es poner un año. Yo no sé cuándo va a venir Jesús. Lo que sí sé es de que es muy pronto. Y vamos al último versículo, que es ese, Mateo 24, para cerrar este directo, Mateo 24, versículo 36. 24:36 dice, versículo 34 al 36. Dice, de cierto os digo, Jesús está hablando, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí está explicando Jesús que nadie sabe el día y la hora, pero que sí podemos saber la generación. Una vez más, mis amigos, Jesús viene un sábado. Eso queda claro. Jesús viene un día sábado. Pero yo no voy a poner fechas. Yo sé, una vez más, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con eso. No, es que tú estás poniendo un día. No estoy poniendo un día. Así lo dice la Biblia.
Ya expuse los argumentos. Bíblicamente, aquí yo no dije una teoría mía, no dije algo que yo me inventé, no, está en la Biblia. Tú lo puedes ver, di las citas bíblicas. Y yo no sé cuándo va a venir Jesús. 2031, 2033, no sé. 2028, no lo sé. Pero lo que sí sabemos es el día, ni tampoco la hora sabemos. Tampoco sabemos la hora. Es imposible saber eso. Pero yéndome más allá, mis amigos, Jesús viene un día sábado, pero Jesús, siguiendo el calendario profético, Jesús, Dios se rige con un calendario profético. ¿Ok? Dios es un Dios de orden. Y Dios tiene su calendario. La primera venida de Jesús, ¿cuándo fue? En primavera. En primavera, Él dio su vida para salvarnos. Cumplió las fiestas de primavera. Está cumpliendo las fiestas de otoño. Y la última fiesta son los tabernáculos, la segunda venida de Jesús. Y esa fiesta cae entre septiembre y octubre. Aquí lo estoy explicando a grandes rasgos, pero está bíblicamente ahí las fiestas y todo, el significado y todo. Ahora, Jesús viene un día sábado de la última fiesta de los tabernáculos y viene entre septiembre y octubre, bíblicamente hablando. Así que esa es la evidencia. No tengo nada más que agregar, mis amigos. Es algo que cuando yo estaba leyendo la Biblia me hizo clic. Tiene todo el sentido del mundo. Yo la estaba leyendo, estaba preparando otro tema ajeno a esto. Y no sé cómo llegué a esa conclusión realmente. Bueno, yo sé que es Dios. Pero esa revelación, una vez más, yo sé que a los hermanos que no comprenden la profecía, les va a costar mucho comprender. Pero yo los invito a que no se queden con lo que yo digo. Todo lo que yo comparto aquí, en directos, en publicaciones, no se queden con eso. No se queden con eso. Yo los incito a que estudien más, a estudiar más, a investigar y a cuestionar hasta lo que yo digo. Indagar más en las escrituras. Esa es la clave, mis amigos. Y bueno, quiero compartir, por último ya, mi experiencia del día de ayer, sábado, porque ya estamos en domingo. El día de ayer, sábado, ya tenía 3 años, mis amigos, de no haber predicado en las calles. Yo predicaba en las calles. Hace 3 años predicaba en las calles. Acá en Monterrey. Daba literatura y literalmente iba a la persona y le predicaba personalmente. Es una cosa que volví a hacer hoy. Y déjame decirte que me sentí muy útil. Yo creo, fue una sensación que ya había tiempo que no había sentido yo. Y yo le dije al Señor, Señor, para esto nací. Esta es mi misión. La misión es llevar el mensaje. Cuando uno lleva el mensaje se siente útil. Claro, yo me siento útil en mi trabajo, en lo que hago, pero yo me sentí más útil haciendo la voluntad de Dios. Y dije, para esto vivo aquí. Yo no vivo aquí para trabajar 12 horas, para tener una casa, para tener un carro, para preocuparme por las cosas materiales. Yo estoy aquí y yo le comenté al Señor, para hacer tu voluntad solamente. Es lo único que me llena. No me llena nada más.
Y después de 3 años sentí esa sensación de utilidad, de que estoy haciendo algo. Y bueno, tal vez no repartí todos los periódicos, que son muy buenos el material que tengo. Fue la primera vez, hice ese método distinto. Tenía como 15 periódicos y me puse en los semáforos como vendiendo, ¿no? Entre comillas, pero pues lo estoy dando, regalando en realidad. Y me puse en un semáforo y para gloria de Dios fueron alcanzados 3 personas. Para gloria de Dios. 3 personas que fueron alcanzadas por la gracia. Y espero de corazón que esas personas sean tocadas por Dios y que tomen una decisión. Tomen una decisión porque ya es tiempo de tomar una decisión. Una decisión de vida o muerte, mis amigos. Y si tú eres adventista y si no predicas, mínimo en redes sociales, mínimo predica ahí. Pero no hay nada mejor que tener contacto con las personas. Yo aquí yo no veo quién me está viendo. Aquí yo no veo los ojos. A mí me gusta ver a los ojos cuando yo estoy predicando, cuando yo estoy hablando con una persona. Y es muy distinto. Y cuando vas con la persona personalmente, ahí tú lo ves, tú lo sientes. Y es totalmente la experiencia, es distinta. Y aún más empiezas a ser más sensible con tu propio prójimo. Y eso lo había perdido realmente. Yo hace 3 años recorrí todo Monterrey, el centro, predicando. Y fue una etapa muy, muy bonita. Duré como 3 años predicando. De callejero. Me gusta. Y bueno, volví una vez más. Me sentí muy bien. Me sentí útil. Y realmente, lo voy a volver a hacer, mis amigos. Hacer porque aquí está bien. Predicar aquí en redes sociales está bien. Pero nada que ver predicar tradicionalmente. Nada que ver. Dice aquí mi hermana Erika, todo lo que comparte yo lo analizo y también me obligo a investigar más. Gracias por esta labor y ayudarme a interesarme más y a investigar. Hermana, yo aquí me gusta mucho una frase. No recuerdo de quién es, creo que es un filósofo. Dice, yo no les enseño. Yo solamente les hago pensar. Y bueno, de esa frase es real, yo la aplico. Y yo siempre digo, yo aquí no vengo a enseñarte. Yo aquí vengo nada más a que tú pienses. Es lo único. El conocimiento lo tienes aquí, a la mano. Esto es lo que necesitas nada más. Es lo que necesitas para llegar a ese conocimiento. Y claro, yo en profecía doy mi hipótesis. Y me puedo equivocar, claro que sí me puedo equivocar. Y cuando me equivoco lo digo, ¿sabes que me equivoqué? No así. Pero la profecía bíblica no se equivoca, eso sí. Las hipótesis que yo doy, sí me equivoco. Hasta entonces, la gran mayoría o todas, para gloria de Dios, se han ido cumpliendo. Para gloria de Dios. Yo aquí no voy a decir que yo soy sabio ni mucho menos. No me gusta la alabanza propia. No. Eso no va conmigo. Así que, bueno, mis amigos, yo los invito realmente. Y estaba pensando, yo siempre he predicado solo. Yo nunca he tenido a alguien con quien predicar, nunca he tenido un equipo misionero, nunca. Yo he predicado siempre solo. Es un poco complicado también, pero me siento cómodo, me siento a gusto. Y recuerdo a Pablo que era
o fue el apóstol misionero por excelencia. Imagínate Pablo, imagínate lo que hizo Dios con una sola persona que fue Pablo, que evangelizó a todo el mundo existente, en ese tiempo. Fue a Italia, fue a Grecia, fue a Turquía, a muchos países, él solo, claro, tenía a sus discípulos, pero él solo inició. Y mira cómo se extendió el mensaje. Y yo siempre digo, Señor, yo quiero ser como Pablo. Tal vez soy uno nada más aquí en Monterrey, de 6 millones de personas, pero utilízame como Pablo. Y para eso necesito ser justo, ser una persona íntegra como Pablo, porque el mensaje no puede llegar a la persona si una persona está en pecado. Es lo que siempre digo. Y personalmente cuando yo estoy pecando sin pensar, estoy pecando deliberadamente, no me atrevo a mencionar a Dios, porque es muy hipócrita de mi parte. Una vida cristiana se necesita 100% compromiso. 100% compromiso. Si estás pecando, no eres instrumento para Dios, eres instrumento para Satanás. Pero si tú confiesas tu pecado y dejas de pecar, Dios te utiliza. Dios te utiliza. Es verdad, compartir el Evangelio persona a persona es una experiencia tan especial que te deja algo tan hermoso en el corazón que te da la convicción de seguir adelante. Es totalmente de acuerdo, mis amigos. Aquí mi hermana Erika, totalmente de acuerdo. Hoy se alcanzó a 3 personas para gloria de Dios. Y las personas, cuando yo las vi, dije, realmente esto es lo que necesito. Es lo que necesito hacer. Y yo vi la sonrisa de las personas, vi que las personas realmente querían ser alcanzadas. Y yo personalmente había olvidado lo que es sentir el contacto de persona a persona. Porque claro, ahora llevo un año predicando aquí en redes sociales. No es igual, no es igual predicar en redes sociales. Pero mis amigos, muchas gracias por aquí la hermana Erika, por ese testimonio, por confirmar lo que aquí yo estoy diciendo. Y es una misión que el Señor nos encomendó a nosotros. Es una misión que no todos están dispuestos a hacer. Porque claro, muchos dicen, no, es que el calor, es que el frío, es que está lloviendo, y es que. A mí personalmente no me importa que esté el calor, que esté lloviendo. A mí me gusta predicar. Y yo voy a predicar. Esa convicción, pocos lo tienen. Hombres valientes. Hombres que no les importe las consecuencias como el Juan el Bautista. Eso se necesita. No hombres débiles, debiluchos, cómodos. Y, ¿cómo se dice la palabra? Y tibios. Porque qué fácil es ir a la iglesia, qué fácil es ir a sentarse a la iglesia, escuchar lo que dice el pastor, irte a tu casa, no ir en la tarde, además. Pero mis amigos, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Jesús iba a la sinagoga en sábado, ¿y qué hacía? Obra misionera en sábado. ¿Y por qué no la haces tú? Tú que eres adventista y que te jactas de que tienes la verdad. Ves cómo está el mundo y no hablas. Y si no hablas, la sangre de las personas a las que no le predicaste va a caer sobre ti. Y yo siempre pienso eso. Pienso de que, a ver, si yo soy adventista, yo sé la verdad, yo sé lo que está pasando en el mundo, ¿por qué me callo? ¿Por qué yo he de callarme?
Y es un pensamiento duro, pero es la realidad. Hay muchos adventistas y está escrito. La gran mayoría de adventistas va a morir. Y va a morir en sus pecados. Es una realidad, mis amigos. Solamente 2 de cada 20 adventistas se va a salvar. Ojalá que seamos de esos 2 adventistas. Ojalá. Ojalá. La cosa está muy dura dentro de la iglesia. Bueno, ya me extendí mucho, además. Así que, mis amigos, gracias por estar aquí. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este mensaje. Tal vez es un mensaje que no todos van a aceptar, yo lo sé. Pero yo los invito a que cuestionen todo lo que una persona diga y vayan y corroboren con las escrituras. Sin nada más que agregar, les mando un saludo, que tengan un muy buen inicio de semana y nos vemos en un directo nuevo después.